estás, Clemente? No, al contrario, bienvenido. ¿Todo bien? Me dio mi rodillazo de bienvenida. ¿Pero todo bien? Todo bien. ¿Todo bien? Qué bueno. Qué bueno que contigo todo bien y con el país. No, con el país todo mal. Y una parte conmigo también mal, pero... ¿Sí? Sí, claro. Triste. ¿Estás triste? Claro. A ver, cuéntame. ¿Qué te tiene tan triste? No, la situación del país. La reforma judicial. La situación del país. Estamos entrando en un momento muy complicado de la vida pública. Yo digo, no son horas oscuras, lo que se avecinan son días de mucha tempestad, quizás semanas, y si nos ponemos pesimistas, años, ¿no? Entonces eso a mí me tiene consternado, preocupado y al mismo tiempo trabajando. Oye, Clemente, a ver, tú ahora como coordinador, si te parece, empezamos con la aprobación de la reforma judicial y lo que pasó en el Senado y pues lo que pasó también con uno de los senadores a los que coordinas, ¿o no? ¿No? Vas a ver. ¿O no coordinas de Movimiento Ciudadano? Que se hizo mucho escándalo, que si estaba retenido, que si estaba secuestrado, que si lo tenían, que si no lo tenían. El caso es que, pues, a todas luces no quiso venir a votar la reforma, ¿no? Te platico lo que sucedió, Adela, en el entendido de que todo lo que nosotros denunciamos, lo que yo denuncié en la tribuna del Senado de la República en reiteradas ocasiones, es cierto, completamente cierto. Y que el más interesado en que se conozca la verdad soy yo, o nosotros en colectivo, en Movimiento Ciudadano, porque, como tú bien lo dices, hay alrededor muchas dudas razonables de lo que ocurrió ese día, y me parece que en la medida en la que se cuente la verdad, se deslindarán responsabilidades y se pone a cada quien. La verdad, creo que los únicos que tienen dudas son ustedes, ¿no? No, Ahora sí yo, que como dijo Citlali, amigo, date cuenta. Fíjate que, a ver, me explico. A ver. Porque hubo un momento de dimes y diretes con la mesa directiva del Senado y con la mayoría y nosotros. ¿Y qué era lo que nosotros sosteníamos y sostenemos? Y es la verdad, que lo que ocurrió con Daniel Barreda fue una ausencia forzada. Él estaba en la Ciudad de México un día antes de la votación. Sí. Tuvimos varias reuniones de trabajo, donde, por cierto, conversábamos entre nosotros sobre el hostigamiento y la presión que había sobre las senadoras y los senadores. Y sabíamos que a lo mejor algo así podría ocurrir. Lo que no contábamos, incluso el propio Daniel Barreda, se vino con su familia, su esposa y sus hijos a la Ciudad de México. Lo que no contábamos era que iba a recibir el día 10, el día de la votación, una llamada a las 4 de la mañana de su madre diciendo, vinieron por tu papá. Está aquí la Guardia Nacional, por cierto, hay fotografías sobre eso, y la madre en una crisis nerviosa, pidiendo ayuda. Y Daniel tomó la decisión, unilateral, por cierto, de volar a Campeche en la madrugada. No le avisó a nadie. Yo tengo una llamada perdida, Adela, a las 4 de la mañana. Pues, naturalmente no escuché la llamada. Y yo no me di cuenta de la situación, sino hasta antes de que tuviéramos nuestra reunión previa a las 9 de la mañana. Porque yo les escribo en nuestro chat y les digo, oigan, voy 15 minutos tarde, ahí nos vemos. Y en ese momento me habla Daniel y me explica la situación. Y le digo, ¿y dónde estás? Me dice, estoy llegando a Campeche. Entonces, sí tuviste contacto con él en la mañana. En la mañana. Dejé de tener contacto con él a las 10:30, 11 de la mañana. Que fue cuando él llegó al centro donde tenían aprendido, retenido, ocupado a su padre, para no poner calificativos, porque luego los dimes y diretes eran, es que no está detenido. Bueno, ese es un tecnicismo, ¿no? Yo me entero entonces que Daniel está allá y le digo, Daniel, es importante que te regreses. Tú sabes lo que nos estamos jugando y además públicamente hicimos un compromiso y tú tienes que estar aquí para votar. Y me dice, en cuanto vea a mi papá, dice, quiero ver a mi mamá. En cuanto vea a mi mamá y a mi papá, me regreso inmediatamente. Le dije, Daniel,
Tú sabes lo que eso significa. Lo hemos platicado ampliamente, de verdad, Adela. Lo digo además viéndote a los ojos y viendo a la gente a los ojos. Por supuesto que había ese compromiso de todos los integrantes del grupo parlamentario. A las 11 de la mañana pierdo comunicación con Daniel Barreda. Esa fue la última vez que hablé con él. Lo intenté, le marqué a su abogado, le marqué a los conocidos que había en Campeche, nadie me decía absolutamente nada. Y le pido yo, más o menos a esa hora, al diputado Juan Zavala y a la diputada Ivonne Ortega, que me decían, ¿qué hacemos? Empezaron a dar cuenta de la situación. Se trasladaron a Campeche. Les dije, vayan a Campeche, porque no tenemos quien nos informe allá del paradero de nuestro compañero y de lo que está sucediendo en realidad. Claro, pues tardaron muchas horas en llegar, porque hay que volar a Mérida, de Mérida hay que trasladarse a Campeche, digamos, seguido es un trayecto de 4 horas, ¿no? Aproximadamente. Juan Zavala logra llegar al lugar donde estaba el padre de Daniel, donde estaba Daniel y donde estaba nuestro diputado Paul Arce. Estaban en la sala de juicios orales del Centro de Justicia de Campeche. Ingresa el diputado Juan Zavala, por cierto, sin celular, y se da cuenta de la situación. ¿Cuál es esa situación, Adela? Que al senador Daniel Barreda le habían dicho, tú no estás detenido, pero si te vas, vamos a procesar a tu padre. Lo vamos a meter a la cárcel. Y Daniel opta por quedarse con su padre. No es una situación fácil y no lo estoy justificando, hago un paréntesis. Para mí, él faltó a una obligación, Pues, con todas y con todos. Y por eso... que está por encima, digo, cuando ustedes... ¿no? Yo pensaría eso, Adela. Digo, afortunadamente nunca he estado en una situación así, que parte de la discusión alrededor es, si en un país, un senador de la República o quien sea, tiene la disyuntiva de proteger a su familia o creer que protege a su familia y hacer su trabajo, tenemos un serio problema. Y sí lo tenemos. No lo justifica, pero es parte de la explicación y de la verdad que se tiene que contar. Que él te contó a ti. Que él me contó a mí. Posteriori. Sí, y que también hemos podido nosotros recabar de la información que tenemos alrededor. Porque hubo muchas dudas en esas 12 horas, es decir, la primera sesión de ese día empezó a las 12 del día, terminó a las 12 de la noche pasada, cercana ya a la votación de la reforma en lo general. Entonces fueron 12 horas de recibir información a cuentagotas, donde nosotros denunciamos y lo sostenemos. Daniel estaba incomunicado, no tenía celular. No me pude comunicar con él para saber si iba a regresar o no. Por eso le pedimos a Juan Zavala y a Ivonne Ortega que estuvieran. Pero él no estaba en calidad de detenido. Él podía salir a hacer una llamada. Yo supongo que sí. Y esa es parte de la explicación que él tendrá que dar, ¿no? Porque son las dudas razonables que existen alrededor. Pero tú recuerdas, Adela, no sé si seguiste la sesión ese día. Sí. Cuando nosotros discutíamos televisión real con el presidente de la mesa directiva, y él sostenía que había hablado con Daniel Barreda, igual que el coordinador de la mayoría. Sí. A estas alturas, creo que Daniel Barreda tendría que aclarar si efectivamente habló con ellos. Y si habló con ellos, la pregunta es, ¿y por qué no habló con nosotros? ¿Por qué no nos avisó lo que estaba ocurriendo? Ese es un primer tema. El segundo tema, ellos aseguraban que estaba en la Ciudad de México. Que estaba en la Ciudad de México. Que cuando tú no tienes información, claro que hasta uno duda. Dices, caray, yo hablé con él, me dijo que estaba llegando, tengo razones para creerle, pero con lo que me están diciendo también podría tener razones para dudar. Hasta que después confirmamos que efectivamente estaba en Campeche. Y también dijeron que su padre no estaba detenido. Esa es una verdad a medias. Claro que estaba retenido. Claro que estaba en un centro de justicia con la amenaza de ser procesado si Daniel Barreda se regresaba a la ciudad. ¿Acusado de qué? No sabemos, Adela. De ser padre de un senador que tenía un voto en contra. Esa era la mayor acusación. Pero estando ahí, ¿de qué lo estaban acusando? ¿Hay alguna carpeta de investigación? No hay, Adela. No hay nada. Ellos dijeron, hay una diligencia judicial. Y dijimos,
adelante, que nos digan de qué se trata, cuál es el delito, de qué se le acusa, en qué términos, para tratar de hacer una defensa legal. No, fue un acto político. Lo único cierto que dijo la mayoría y que dijo el poder aquel día es que ellos sí sabían dónde estaba, porque ahí lo tenían, porque ellos sabían que con la complicidad de la gobernadora Laida Sansores estaban siendo ilegalmente retenidos en ese centro de justicia para impedir que el senador estuviera aquí y pudiera votar en contra de la reforma. Esa es la verdad, Adela. Y no lo estoy, repito, justificando. Para mí es inaceptable la ausencia. Es decir, me parece que era... Y lo único que ha dicho es que su momento... voto no hubiera cambiado, ¿no? Que iba a votar en contra de la reforma y que su voto no hubiera cambiado. Que es cierto, el voto no cambiaba. Sí, bueno, pero había un compromiso, claro, ¿no? Por supuesto. Y eso es algo que nosotros no vamos a dejar de señalar, de reclamar. ¿Pero qué van a hacer al respecto? Lo primero, Adela, es que él tiene que contar la verdad. Yo le hice un llamado público, y hoy se lo reitero, a que no tenga miedo a contar la verdad. ¿Y por qué utilizo el término miedo? Porque lo que sucede en Campeche es verdaderamente aterrador. A lo mejor nosotros no alcanzamos a dimensionar el problema que están viviendo allá, pero nuestras compañeras y compañeros de Movimiento Ciudadano son perseguidos políticos permanentes de la gobernadora. Y no es la primera vez que la gobernadora dice o amenaza con iniciar una investigación y un proceso legal. No, hay varias compañeras y compañeros que han pisado la cárcel no un día, 2 días, meses, Adela. Es decir, a mí me encantaría decir Campeche es tierra de nadie, pero hoy digo categóricamente es tierra de Laida Sansores y hace lo que se le viene en gana con la justicia. Entonces, también no puedo dejar de ser empático en una situación de este tipo con los compañeros de allá, incluido con Daniel. Por más que haya faltado a su responsabilidad, él optó, como lo dijo públicamente, entre ir a ayudar, proteger a su padre y cumplir con su responsabilidad. Ahí, como senador. Como senador. Con la patria. Y eso es injustificable para mí, Adela. Pero lo que sucede en Campeche no es un asunto menor. Y digo hoy Campeche, pero podemos hablar de Veracruz y podemos hablar de muchos otros estados. Y a eso hay que ponerle muchísima atención. La manera en la que hoy el régimen, este régimen que está en ciernes, que está enseñando sus nuevos rostros, que no se toca el corazón para utilizar todos los instrumentos de coacción del poder, está tratando de silenciar a las oposiciones, de coaccionarlos, hostigarlos, hasta desaparecernos, Adela. Están en un proceso donde ellos no tienen absolutamente ningún recato, donde hay un ejercicio, un intento de ejercicio del poder sin límites, que no solamente le están poniendo su sello característico a lo que ellos denominan cuarta transformación, sino que además lo están llevando a la Constitución. Esa es la gravedad del problema y a eso nos estamos enfrentando. Y para ello tienen la mayoría calificada ya, ¿no? Hoy tienen la mayoría con Yunes. Hoy tienen la mayoría calificada y también valdría la pena hacer un ejercicio de memoria. ¿Producto de qué? De una contienda electoral profundamente inequitativa, donde el presidente de la República era el morenista número 1, bueno, digamos, era el jefe del proyecto. No me estoy quejando, estoy describiendo, ¿no? Con además una autoridad electoral complaciente que no evitó la sobrerepresentación que tienen en ambas cámaras y que hoy tiene al país en una situación bastante complicada. La pregunta que yo me hago todos los días es, ¿y qué hacemos, Adela? ¿Qué nos toca hacer a nosotros como oposición? Yo diría, entre muchas otras cosas, desnudar al régimen. ¿Van a ir juntos la oposición? Pues en este frente, ¿no? De alguna manera hacer un frente de contención a ver, ¿qué han platicado en Movimiento Ciudadano? En Movimiento Ciudadano estamos firmes y resueltos, digamos, a confrontar al régimen y al poder, con todo lo que eso significa, y lo hemos hecho en muchas ocasiones. Yo me atrevo a decir, Movimiento Ciudadano ha sido una oposición consistente durante todo este sexenio, cuando menos, que es cuando enfrentamos a este nuevo régimen, ¿no? A este nuevo rostro del autoritarismo mexicano. Y tenemos que mantenernos así. En eso hay coincidencias con las oposiciones,
Sí, aparentemente sí. Hay muchas cosas en las que confluimos de manera natural. Una de ellas era, digamos, la reforma judicial. Yo creo que tendremos igual una coincidencia, ¿no?, con el tema de la Guardia Nacional, con la desaparición de los organismos constitucionales autónomos, quizá con la reforma electoral y un largo etcétera de ocurrencias que seguramente se van a presentar en cualquier momento para tratar de cerrar el sexenio. Y si ahí hay coincidencias, pues explotemos esas coincidencias por el bien del país. Esa ha sido siempre nuestra posición, la mía en lo particular, de dialogar mucho y platicar. Y repito, donde haya coincidencias, hagamos ese esfuerzo, hagamos sinergia. Y también donde hay diferencias que son sanas y legítimas, podemos incluso ventilarlas públicamente. Pero lo que digo, Adela, es, si la verdad no es pública, no es verdad. Y hoy estas dudas razonables, que aunque tú dices que no existen, yo sigo pensando que alrededor hay dudas, tienen que despejarse. Porque lo que más nos conviene a nosotros, hablo desde las oposiciones, es tratar de entender la fisonomía de este nuevo régimen. ¿Qué están haciendo? ¿De qué son capaces? ¿Cómo utilizan el poder? ¿Cómo utilizan el dinero? ¿Cómo utilizan los recursos del Estado para tratar, hoy con las oposiciones, pero también con los medios de comunicación, con las organizaciones de la sociedad civil, con quienes se dedican a la academia y a la ciencia, con todo mundo? Eso es importante que se sepa, porque si no entendemos quién es nuestro adversario... No engañaron. Es cierto también. La verdad es que no engañaron. No se han recatado cuando los vemos desnudos, ¿no? Sí, al contrario, se ufanan de eso, ¿no? Se ufanan de tener una supermayoría para hacer con ella lo que quieran. Incluso pierden un poco el decoro cuando yo escucho al presidente de la República, hombre, por cierto, de una gran trayectoria, que yo en algún momento de mi vida política acompañé, decir con toda desfachatez, pues hay veces que hay que optar por la eficiencia en lugar de por los principios. Eso me parece un acto ya de cinismo desbordado que los pinta de cuerpo entero. Cuando te preguntas cada mañana qué hay que hacer, ¿qué hay que hacer, Clemente? Decir la verdad, confrontar al poder, desmentir al poder y mantener siempre viva la idea de que sí hay alternativas. Nosotros hemos tratado de ser una oposición constructiva. Es decir, no se trata de decir nada más que no, se trata de explicar. Yo creo que fue un gran error del Frente, ¿no? Sí, el Frente... ellos tendrán que hacer su ejercicio. Ellos tendrán que hacer su autocrítica y tendrán su proceso. Nosotros lo que hicimos en el pasado proceso electoral fue presentar una alternativa, salirnos del relato de la polarización y decirle al pueblo de México si es posible construir algo distinto. ¿Hubiera servido que Movimiento Ciudadano se uniera al Frente? Yo creo que no, que nos hubiéramos desdibujado por completo y que electoralmente eso no tenía ninguna atracción. Creo que lo que hicimos en términos electorales fue lo correcto. Evidentemente podemos tener... Tampoco tuvo atracción, ¿no? Bueno, tuvimos una votación muy importante, es decir, nuestra mayor votación en la historia, más del 10%, casi el 12% de la población, es decir, 6,5 millones de votos, no es poca cosa, en un escenario en el que nos estábamos enfrentando a dos grandes coaliciones, ¿no? Digamos, de los partidos históricos y del régimen con todo el dinero, todo el poder, toda la fuerza comunicacional, con una base de gobierno, ¿no?, muy bien organizada, una base histórica en el caso de los otros partidos. Y me parece que Movimiento Ciudadano tuvo la valentía y el arrojo de decir, cuando todos pensaban que nos iban a marginar, hubo un gran sector del pueblo de México que nos dio su confianza. Y parte de ese público, de esos hombres y mujeres, pues se manifestaron de manera muy clara en casos como el de Jalisco, ¿no? ¿Qué va a pasar en Jalisco, por cierto? Tú eres de allá, ¿no? Yo soy jalisciense. Veo con mucha preocupación, naturalmente, que para Morena y sus aliados, cuando ellos ganan es una fiesta democrática
y cuando pierden es un fraude, ¿no? Hoy lo que están tratando de hacer es robarse a la mala la elección de Jalisco y la elección de Guadalajara, y están tratando de presionar por todos los medios posibles para una eventual anulación. No hay ninguna razón jurídica para ello. Lo único que hay es un berrinche político de quienes no saben perder. Pero tenemos confianza en que las autoridades electorales van a ratificar lo que las y los jaliscienses, las y los tapatíos pronunciaron en las urnas. Tendrán que hacerlo ya, ¿no? Tendrán que hacerlo ya. ¿Cómo están los tiempos? En el caso, tiene que hacerse antes de que inicie el periodo constitucional. En el caso de Guadalajara, antes del 1 de octubre, es decir, durante los próximos 15 días. Por cierto, el tribunal local ya se pronunció, debe pronunciarse la sala regional en el caso de Guadalajara, y en el caso de la gubernatura, antes del 6 de diciembre. Todavía queda algo de tiempo y eso lo tendrá que hacer la sala superior. En la sala superior. Así es. Ahora, ¿siguen confiando? Te lo pregunto, Clemente, porque pues vienen otras reformas, viene una reforma muy importante que es la de la Guardia. ¿Siguen confiando en Daniel? ¿Tú has hablado con él? Dante ha hablado con él, le han pedido públicamente que pues dé una explicación, supongo que pública, y... Dependerá de su explicación pública. Nosotros le hemos insistido que lo tiene que hacer, y en función de lo que él explique también nosotros haremos nuestra valoración. La confianza, iba a decir en la política, pero quizá en la vida cotidiana... se construye y se alimenta en la práctica todos los días. Él acepta, cuando menos hasta ahora, que decidió optar por proteger a su familia en lugar de cumplir con esa responsabilidad. Y eso ya lo hizo público y también. Eso se agradece la honestidad, porque hubiera sido peor inventar un cuento que decir la verdad. Pero la pregunta que le tenemos es, ¿y qué va a suceder en lo que sigue, Adela? Es decir, tan grave es deshacerse de un plumazo del Poder Judicial como terminar de militarizar al país. Es decir, ya, son daños irreversibles. Pero ya no lo necesitan. Ya no lo necesitan porque hoy tienen, entiendo, a un exmiembro o miembro de Acción Nacional en las filas del primero del PRI y luego del PAN. Esa es, digamos, la otra parte de la historia, ¿no? Pero desde luego que él tiene que hacer un acto de conciencia, de responsabilidad y de transparencia con nosotros. Porque si no, pues cada votación va a ser exactamente lo mismo. Y si va a ser exactamente lo mismo, yo prefiero que tomemos una decisión de otro tipo. Pues ¿para qué está con ustedes? Bueno, ¿no? Pues sí. Es decir, o estamos o no estamos. Es probable que, como ya no lo necesiten, sus votaciones no sean en el mismo sentido. Como no lo eran en esta. Es decir, había intención también de hacerle un daño al Movimiento Ciudadano. No necesitaban utilizar todas estas artimañas para forzarlo y convencerlo. Lo hubieran podido hacer, hubieran podido sacar la votación aún estando Daniel Barreda presente. Por lo tanto, también yo acuso ahí una intención específica. ¿Cómo está el ambiente, el ánimo ahí? ¿En el Senado? En el Senado. No, debería de estar yo ahí ahorita, Adela, para platicarte bien cómo está. Pero bueno, naturalmente fueron sesiones la semana pasada muy complicadas, muy convulsas, con un debate público bastante álgido, ¿no? Sí. De nuestra parte, indignados por lo que estaba ocurriendo, pero también pues dando la lucha hasta el final. Ahí estuvimos. Votamos en contra, pusimos nuestros argumentos, tratamos de confrontarlos, tratamos de evidenciar lo que estaba ocurriendo, y supongo que el ambiente sigue igual. Bueno, además en aquel momento, aderezado con la irrupción de los manifestantes del Poder Judicial, que yo digo, y no estoy justificando la violencia, pero frente a la cerrazón, pues lo único que dejan es, digamos, esta parte de irrumpir al recinto legislativo y, pues sí, en cierto sentido poner en riesgo la integridad de las y los senadores, cosa que, por cierto, no cuidó el presidente de la mesa directiva del Senado, que es su obligación legal, ni ahí ni en el traslado a la sede alterna en Jicotenca.
Ahí fue agredido Luis Donaldo. Ahí fue agredido Luis Donaldo y varios de nuestras compañeras y compañeros que estaban haciendo lo posible por llegar. Porque mañosamente, cuando se plantea lo de la sede alterna, pues a quienes les dicen que va a haber sede alterna, en un principio, casi de manera inmediata, pues es a sus cuates, ¿no? No al resto de los grupos parlamentarios. Cuando nosotros nos enteramos oficialmente de la sede alterna, pues ya hay manifestantes afuera o en los alrededores de Xicoténcatl, es más difícil llegar y por supuesto que no solamente había manifestantes que estaban en contra de la reforma, sino también había quienes estaban a favor y eso hacía complicado el acceso. Se extraña a Entonces, Dante en el Senado. Por supuesto, Dante es una voz muy importante en la vida pública y creo que le hace falta no solamente al Senado, le hace falta al país. Creo que es momento, Adela, en el que uno tiene que valorar mucho la experiencia, la sensatez y la visión de Estado. Y entre otras cosas, la autocrítica, que son conceptos que parece que ya no están en la vida pública de nuestro país. Sí, se ven como una quimera ahí, ¿no? Todo es de parte del régimen, es una celebración cotidiana, le queman incienso, ¿no? Idolatran, no hay el menor sentido de autocrítica, es decir, como si de verdad estos 6 años hubieran sido miel sobre hojuelas y no un proceso de destrucción permanente. ¿Qué opinión te merece, pues no lo que dijo el expresidente Zedillo, no solamente en el evento del que participó, pero en la entrevista ayer, no solamente lo que dijo, sino el hecho que se haya pronunciado luego de 25 años, que optó por el silencio? Digo, yo coincido en lo que él plantea, es decir, tiene razón en lo que está planteando, claro que hay un desmantelamiento del Estado mexicano, que está en riesgo la democracia mexicana, el equilibrio de poderes, que lo que hay es un intento de captura política del Poder Judicial, pero no puedo dejar de decir que el expresidente Zedillo pues tampoco tiene una gran autoridad moral para estar hablando de estas cosas, ¿no? Qué bueno que haya voces que lo digan, que tengan además resonancia internacional. No, porque fue la las reforma tiene. del 94, la reforma judicial del 94. Exacto. Pero bueno, viniendo del PRI, Adela, me parece que a ellos también les hace falta una larga autocrítica de cuáles son los daños que le hicieron al país. Yo en lo personal, soy de los que sostiene que muchos de los problemas que hoy tenemos pues se generaron en ese entonces. Es decir, esta idea del partido hegemónico, dominante, es estrictamente priista. Cuando decimos que Morena es el nuevo PRI, no lo decimos en broma, es en serio, corregido y aumentado hoy, dándole una condición bastante preocupante al nuevo régimen. En términos bueno, de gracias lo que ellos... a Zedillo hay una corte como la conocíamos hasta ahora. Sí. ¿no? Sí. El Instituto Federal Electoral. Hubo una alternancia en el poder. Sí. Sí, en esa parte hay ciertos, diría yo, méritos y creo que la historia lo ha puesto en su lugar. Yo creo que son voces que no dañan, ¿no? Evidentemente podemos cuestionar la autoridad moral que tienen para hacerlo, pero es momento también de decir verdades, ¿no? Y si el expresidente considera que hoy hay una amenaza sobre la democracia mexicana, yo prefiero que lo diga a que se quede callado. Y creo que eso es lo que tendríamos que hacer todas y todos. A lo mejor no alcanzamos a dimensionar la importancia de decir en este momento la verdad y de denunciar al régimen. Pero yo me estoy preparando, y creo que muchas y muchos de mis compañeros, para una larga batalla, Adela. Es una batalla que nos va a llevar mucho tiempo y a las cosas hay que decírselas por su nombre. Si nosotros, perdón que te interrumpa, seguimos o nos dejamos engañar cuando nos están diciendo que lo que están haciendo es una transformación positiva del país y nosotros no les ponemos un alto y no decimos que eso es absolutamente falso y que lo que están configurando es una autocracia constitucional, después la culpa va a ser nuestra por no denunciarlo a tiempo.
¿Qué esperas de la próxima administración, de la primera presidenta mujer en nuestro país? Yo esperaría que ella asumiera la responsabilidad y el control político que le corresponde por mandato legal. Tampoco soy ingenuo de la política. El liderazgo del hoy todavía presidente López Obrador es un liderazgo fuerte que se deja sentir en prácticamente todos lados, porque ha sido un proceso de construcción bastante largo, de muchos años. Y creo que ella va a tener que enfrentar su disyuntiva en algún momento de su mandato. Yo espero que ella asuma esa condición que le obliga a la Constitución y que se haga cargo de las decisiones que le toque tomar. Que no deje que nadie más las tome por ella, como es lo que está ocurriendo en este momento. Es decir, ya expirando este sexenio, resulta que se están codificando, poniendo en la Constitución estas transformaciones y la presidenta ha sido absolutamente complaciente con eso. Le están dejando una bomba de tiempo. Bueno, ella estuvo de acuerdo con la reforma judicial. A la hora de la firma, así es. Ella aplaudió. Sí. ¿No? Y con todas las reformas que se han planteado. Yo no le he escuchado un solo momento de disonancia. No, pero además no engañaron. No engañaron, lo dijeron, ¿no? Medio engañaron, porque tampoco nunca explicaron de qué se iba a tratar el contenido, de qué iba la reforma. Cuando ves la letra chiquita, bueno, evidentemente hay un engaño. Pero es cierto que el pueblo de México se pronunció mayoritariamente por ellos. Ese no es el reclamo. Incluso yo se los dije en la tribuna. Si nos ganan a la buena, ¿no? Adelante. Pero no nos ganaron a la buena, nos ganaron a la mala. Hablo de la votación de la reforma judicial, pero así podría irme también en el proceso electoral. Creo que la presidenta, la próxima presidenta, tiene una gran oportunidad. Y ojalá que ella también codifique, también le ponga su sello particular y que logre enmendar muchos de los daños que está generando este fin de sexenio. Si no lo hace, Adela, pues le va a tocar a ella pagar la cuenta. Y es una cuenta que le va a salir muy cara. Le va a salir muy caro a México, sobre todo a las próximas generaciones. Y en el futuro inmediato, mucha gente pensaba que una vez aprobada la reforma judicial, se iba a devaluar la moneda, etcétera, etcétera, cosa que no ha pasado, ¿no? ¿Qué ven ustedes? Digo, ha pasado, sí, la moneda se ha devaluado el 20% en el último año, más o menos. Pronosticaban, ¿no? Se pronosticaba que se podía ir. Una debacle. Me parece que va a depender mucho del arranque del sexenio, ¿no? O sea, México es un país vigoroso, tiene una iniciativa privada pujante. Hoy estamos recibiendo inversión extranjera directa, todavía. Me parece que también hay dudas en los mercados sobre el futuro de México, particularmente sobre el Estado de Derecho. Tenemos pendiente una renegociación del Tratado de Libre Comercio y me parece que este arranque del sexenio será fundamental y va a condicionar los próximos años del país, en términos de su economía, ¿no? Y para no hablar de las libertades y de la situación política que naturalmente está bajo asedio del régimen. Finalmente, te pregunto por Movimiento Ciudadano, ¿va a seguir el liderazgo de Dante? ¿Qué hay previsto para Movimiento Ciudadano? Tenemos nosotros un proceso... Ustedes, nuevas generaciones, jóvenes, etcétera. Tenemos un proceso de renovación los primeros días de diciembre de este año. Dante ha explicado también, ha sido público, que ha tenido problemas de salud. Sí. Hemos platicado poco también, lo debo decir, y yo veo a Dante, como lo he visto en otras ocasiones, con muchas ganas de impulsar nuevas generaciones en Movimiento Ciudadano. Digo yo, gracias por lo de joven, yo soy producto un poco de esa... digamos, de esa recomposición de Movimiento Ciudadano, de lo local a lo nacional.
Sí, no lo decías por mí, lo sé. No, sí, claro que sí. Aparte eres tragaños, aprovéchate de eso. Pero efectivamente, yo creo que hay muchas generaciones, otras generaciones, quiero decir, que ven en Movimiento Ciudadano un espacio propicio para hacer política y para construir una alternativa, y Dante ha sabido siempre entender eso. Y creo que este es un momento en el que estamos obligados a darle cauce, entrada, apertura a esas nuevas generaciones que son las que van a tomar en cualquier momento el país en sus manos. Y más vale que lo hagan pronto, porque quien ostenta el poder en este momento va a entregar un país en muy malas condiciones. Clemente, muchas gracias. Gracias, Adela. Un gusto, y pues nos estaremos viendo por aquí, mucho de qué hablar. Sí. Y estaremos pendientes a ver si pues el senador Daniel Barreda finalmente da una explicación de lo que ocurrió. Esperemos que sí lo haga. Te agradezco mucho. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Bueno, y llegó mi amiga, ¿verdad? Llegó mi comadre.